Rose nació en la bulliciosa y concurrida ciudad de Lagos, donde la vida era una lucha constante para aquellos que no tenían dinero. Sus padres, Ruth y Louise, eran trabajadores, pero pobres. Ruth vendía fruta en el mercado local y se despertaba antes del amanecer para conseguir los mejores tiestos para vender sus frutas, mientras que Louise trabajaba como guardia de seguridad en un pequeño edificio de oficinas. Apenas podían llegar a fin de mes con sus esfuerzos combinados y vivían con sus 3 hijos en un apartamento muy pequeño de una habitación en un barrio abarrotado. Rose era la más joven y la más brillante de los 3 hijos. Ruth y Louise tenían grandes esperanzas en ella, creyendo que podría lograr lo que ellos nunca pudieron: una vida mejor libre de pobreza. Pero con sus ingresos limitados, solo podían enviarla a una escuela pública con fondos insuficientes. Las aulas estaban abarrotadas y los maestros tenían exceso de trabajo. A pesar de estos desafíos, Rose estaba decidida a aprovechar al máximo su educación, aferrándose al sueño de escapar de la vida de dificultades que la rodeaba a ella y a su familia. A medida que Rose crecía, esos sueños comenzaron a desvanecerse. Parece imposible. Sin dinero, el camino hacia una vida mejor parecía bloqueado en cada punto. Después de terminar la escuela, la posibilidad de asistir a la universidad era un sueño inalcanzable. Sus hermanos mayores ya estaban trabajando para ayudar a mantener a la familia. Y ahora era el turno de Rose. Con pocas opciones disponibles, aceptó un trabajo como limpiadora en una gran mansión de un multimillonario llamado David. David era uno de los hombres más ricos de Lagos, conocido por su vasto imperio empresarial y su estilo de vida extravagante. Estaba casado con Mary, una mujer hermosa y sofisticada que era admirada por muchos por su gracia y estilo. Su vida era una vida de lujo, muy alejada de las luchas de personas como Rose y su familia. La mansión donde trabajaba Rose era un símbolo de la enorme riqueza de David. Mármoles flotantes, candelabros dorados y paredes adornadas con costosas obras de arte. Cada día, mientras Rose limpiaba la mansión, no podía evitar sentir una creciente sensación de envidia. El contraste entre la vida de David y Mary y la suya era marcado. Mientras sus padres luchaban por poner comida en la mesa, David y Mary vivían con excedentes, y un ejército de sirvientes satisfacía todas sus necesidades. El resentimiento de Rose crecía a medida que continuaba trabajando en la gran mansión. Veía cómo Mar asistía a eventos glamorosos y galas benéficas, vestida con ropa de diseñador y con una vida que parecía perfecta desde afuera. David, por otro lado, rara vez estaba en casa, a menudo viajaba por negocios o entretenía a invitados. A pesar de su matrimonio con Mary, era conocido por su comportamiento imprudente, especialmente cuando se trataba de mujeres. Sus aventuras eran un secreto a voces y nunca se molestaba en ocultarlas. Mientras Rose fregaba los pisos y quitaba el polvo de los muebles, comenzó a imaginar cómo sería tener la riqueza de David. Se imaginó a sí misma en el lugar de Mary, viviendo una vida de lujo y comodidad, lejos de la pobreza y las dificultades que definían su existencia. Cuanto más pensaba en ello, más deseaba esa vida. Su deseo de riqueza y una vida mejor para su familia se hacía más fuerte día a día. Realmente quería sus vidas. El resentimiento de Rose se hizo más profundo al observar el comportamiento descuidado de David. Él regresaba a casa con diferentes mujeres, y ellas actuaban como si no tuviera esposa. Mary, que viajaba a menudo por obras de caridad o eventos sociales, parecía no darse cuenta o simplemente indiferente a sus acciones. El contraste obvio entre la vida de David y la situación de Rose era marcado. Ella soñaba con escapar de sus propias dificultades y brindar una vida mejor a su familia. A medida que pasaban los días, su envidia se convirtió en una obsesión peligrosa. Comenzó a planear cómo podría usar el comportamiento imprudente de David para su beneficio. Una noche malvada, mientras limpiaba el dormitorio de David, Rose se topó con algo que desató una idea en su mente: un condón usado que David había desechado descuidadamente después de una de las muchas aventuras amorosas. Se dio cuenta de que si de alguna manera podía quedar embarazada del hijo de David, podría exigirle apoyo financiero. La idea era a la vez aterradora y emocionante. Era arriesgada, pero la recompensa potencial era demasiado grande para ignorarla. Rose sabía que necesitaba ayuda para que su plan funcionara. Entonces, fue a ver a un médico para que la ayudara,
pero el médico le dijo que no la ayudaría a menos que aceptara acostarse con él. Rose estaba conmocionada, pero se sentía desesperada. Ella aceptó. Se acostó con el médico y se realizó el procedimiento. Semanas después del procedimiento, Rose descubrió que estaba embarazada. Sintió una mezcla de miedo y emoción. Esta era su oportunidad de cambiar su vida. Ruth se lo contó a sus padres. Ruth y Louise. Al principio estaban enojados. James en particular estaba enojado y decepcionado. Pero cuando Rose le explicó su plan de obtener apoyo financiero de David para poder vivir en la lavandería y olvidar sus vidas de dificultades, la ira de Louise se convirtió en esperanza. Ruth estaba preocupada pero vio el potencial de una vida mejor. Comenzaron a centrarse en las posibilidades de usar el dinero para mejorar su situación. Después de que Rose les contó a sus padres sobre el embarazo, de repente dejó de ir a trabajar. David notó su ausencia e intentó llamarla, pero su teléfono estaba apagado. Estaba preocupado y confundido. Confundido, pero no sabía dónde vivía Rose. Como no podía encontrarla, David contrató a una nueva limpiadora para reemplazarla. A medida que pasaba el tiempo, David comenzó a olvidarse de Rose. Se absorbió en su trabajo y su vida personal. Pero todavía tenía un sentimiento subyacente de preocupación. Su matrimonio con Mary se estaba volviendo cada vez más problemático. Habían estado casados durante años y, a pesar de sus esperanzas, todavía no tenían hijos. Mary parecía no estar interesada en formar una familia y a menudo se ausentaba en viajes de caridad. Los constantes viajes de Mary hicieron que David se sintiera aún más aislado y su relación distante. Cuando Mary estaba en casa, a menudo se distraía y ni siquiera se relacionaba con él. Sus conversaciones eran breves y carecían de calidez. David sentía que su relación se estaba enfriando y se estaba volviendo más distante. Trató de hablar con Mary sobre tener un hijo, pero ella siempre respondía con promesas vagas y excusas. Sus frecuentes ausencias y su falta de interés en su vida familiar solo profundizaron la frustración de David. Se sentía cada vez más infeliz e insatisfecho. A pesar de su riqueza y éxito, David comenzó a pensar más en su vida personal y su matrimonio. La ausencia de un hijo y la ausencia de Mary lo dejaron sintiéndose insatisfecho. Lo atormentaba el vacío en su vida y la creciente ruptura entre él y su esposa. 9 meses después, Rose dio a luz a gemelos. Niños. Sintió una profunda sensación de triunfo. Sí, lo he logrado. Bienvenido al lujo, pensó. Estos chicos son los hijos de David y heredarán su riqueza. Una tarde, David estaba descansando en su casa cuando sonó el timbre. Abrió y se encontró con una mujer que se presentó como Ruth, la madre de Ruth. Ruth parecía nerviosa, pero estaba decidida a hablar con él. Ruth le informó a David que Rose había dado a luz a sus hijos. 2 varones. David, al principio, encontró la noticia difícil de creer y se rió. ¿Qué está diciendo, señora? ¿Quién es su hija? ¿Es su hija una especie de maga o hacedora de milagros? Nunca tuve relaciones sexuales con ella. ¿Cómo puedo ser responsable de niños que no engendré? ¿Qué tan posible es eso? ¿Es que entró en la casa equivocada? Si no tienen nada útil que decir, por favor, váyase de mi casa. Ruth se dio vuelta y luchó por encontrar las palabras adecuadas para decir. Ella sabía la verdadera historia, que Rose había usado un condón que David había dejado para quedar embarazada. Ruth tenía miedo de decirle esto, preocupada de que David pudiera ensayar con enojo o incluso hacer que la arrestaran por engañar a Rose. Sintiéndose atrapada e insegura de qué hacer a continuación, Ruth salió rápidamente de la casa de David. De vuelta en casa, Ruth le contó a Rose sobre la conversación con David. Rose escuchó atentamente, pensando y razonando. Después de escuchar los detalles, Rose decidió que ella misma confrontaría a David. Se dio cuenta de que explicarle todo directamente a David podría ser la mejor manera de resolver la situación y obtener el apoyo que necesitaba. Rose, sintiéndose decidida y ansiosa al mismo tiempo, decidió que era hora de enfrentar a David. Sabía que esta reunión podría cambiarlo todo. Con el corazón en alto, fue a la mansión de David y pidió hablar con él en privado. David, curioso por lo que Rose tenía que decir,
aceptó verla. La llevó a una habitación tranquila y esperó a que ella se explicara. Rose, tratando de mantener la calma, comenzó a revelar la verdad. Confesó que había tomado uno de sus condones usados y lo había usado para quedarse embarazada. Explicó que estaba desesperada y que veía esto como su única oportunidad de asegurar un futuro mejor para ella y sus hijos. Rose admitió que no estaba bien, pero sintió que no tenía otra opción. Mientras David escuchaba, su expresión pasó de la sorpresa a la ira. No podía creer lo que ella había hecho y estaba furioso porque había manipulado la situación para atraparlo. Sus emociones eran una mezcla de traición y rabia. David dejó en claro que nunca aceptaría a los niños como suyos. Le dijo a Rose que pronto tendría noticias de sus abogados y le advirtió que podría terminar en la cárcel por lo que había hecho si él fallaba. Se negaba a asumir la responsabilidad por los niños y veía sus acciones como un plan manipulador. La conversación terminó con tensión en el aire, dejando el futuro incierto para Rose mientras se alejaba. Cuando la esposa de David, Mary, regresó a casa de uno de sus frecuentes viajes, sintió de inmediato que algo no estaba bien. David estaba más distante de lo habitual y notó una tensión en el aire que no podía controlar. Mary, siempre aguda y curiosa, decidió investigar un poco. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara rumores que circulaban por la ciudad. Rumores de que su esposo había dejado embarazada a su exlimpiadora Rose. La noticia golpeó a Mary como una piedra. ¿Cómo pudo David hacer algo así? No es posible. Su ira estalló en el momento en que entró en su casa esa noche. Mary se enfrentó a David. ¿Es verdad?, ella exigió, su voz temblando con una mezcla de rabia y asombro. Pensó, bien, ¿qué has estado ocultando? ¿La dejaste embarazada? ¿Realmente dejaste embarazada a Rose? David se quedó allí sin palabras, sin saber qué decir o hacer. Después de unos minutos de estupor, le contó lo que Rose le había explicado antes. Mary se puso tan furiosa y estaba decidida a proteger su matrimonio y decidió enfrentarse a Rose directamente. No sabía dónde vivía Rose, así que le preguntó al hombre de seguridad que había trabajado en su mansión durante años. Después de algunas dudas, le dio la dirección a Mary Rose. Mary fue a un pequeño edificio de apartamentos en ruinas donde vivía Rose. El barrio era pobre y no se parecía en nada a la vida lujosa a la que Mary estaba acostumbrada. Pero eso solo la hizo más decidida a poner fin a la situación. Cuando Rose abrió la puerta, se sorprendió al ver a Mary parada allí. Mary no perdió el tiempo y entró directamente al apartamento. Su voz era fría mientras hablaba, diciéndole a Rose que sabía sobre su plan para atrapar a David y separar a su familia. Rose trató de mantener la calma y dijo, todo lo que quería era que él se hiciera responsable de nuestros hijos. No lo voy a arrastrar contigo. Pero Mary estaba furiosa. Escúchame, sucia tragamonedas. David nunca estaría contigo y tus hijos nunca serían parte de nuestra familia. Mary le advirtió a Rose que se mantuviera alejada de su esposo y su familia o haría que se arrepintiera. Con eso, Mary se fue, dejando a Rose parada en su apartamento, temblando, pero aún decidida a luchar por el futuro de sus hijos. La confrontación dejó en claro que la batalla por David y los niños estaba lejos de terminar. Mary regresó a casa después de enfrentarse a Rose, con sus emociones todavía a flor de piel. Cuando entró en la sala de estar, David levantó la vista de su silla y le preguntó dónde había estado. Mary dudó un momento y luego le dijo que había ido a ver a Rose. El rostro de David se oscureció de ira. «Fuiste a verla». «¿Por qué harías eso?», exigió, alzando la voz. «Todo este lío es por ti. Si hubieras hablado en serio sobre quedar embarazada, ocuparte de las cosas en casa y no estar distante de mí, no habría tenido que buscar en otro lado. Tú eres la razón por la que terminé trayendo a otras mujeres aquí en primer lugar». «Cara». Los ojos de Mary brillaron de ira ante sus palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿En serio me estás culpando por esto?», replicó. «Tú eres el que no puede mantener sus pantalones abrochados. No te atrevas a intentar hacer que esto sea mi culpa, imbécil vagabundo». La sala se llenó de tensión mientras los dos se quedaban allí mirándose con enojo. David estaba furioso, pero en el fondo sabía que lo que Mary decía no estaba del todo mal.
Había dejado que sus propios deseos y descuidos crearan esta situación, pero no podía admitirlo. No lo entiendes, Mary, dijo David. Intenta recuperar el control de la conversación. Si estuvieras más presente en nuestra casa, más involucrada, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Pero siempre estás viajando, siempre concentrada en otra cosa. Soy tu esposo, pero se siente como si fuera un extraño en mi propia casa. Estás muy distante de mí. Mary no quería saber nada de eso. No intentes volver esto en mi contra, David. Eres un hombre adulto responsable de tus propias acciones. Si no pudiste manejar nuestra situación, deberías haber hablado conmigo en lugar de tener aventuras con otras mujeres. Eres tú el que está siendo tonto, no yo. La discusión se intensificó y ambos dijeron cosas que habían estado reprimiendo durante años. La tensión entre ellos se había ido acumulando durante tanto tiempo, y ahora todo estaba saliendo a la luz. Ambos se sentían traicionados y acalorados, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a dar marcha atrás. Finalmente, después de lo que parecieron horas de discusión, ambos se quedaron en silencio, exhaustos por la pelea. La habitación estaba en silencio, pero la ira y la frustración persistían en el aire. David sabía que había cometido errores, pero aún no estaba listo para admitirlos. Mary, por otro lado, no lo dejaría salirse con la suya fácilmente. Un día, Rose estaba en un apartamento pequeño y desordenado cuando escuchó un golpe inesperado en la puerta. Al abrirla, encontró al médico de pie allí, con una mirada preocupada en su rostro. Rose se sorprendió y le preguntó cómo había logrado encontrarla. El médico entró en el apartamento y explicó que escuchó la información sobre David llevando el caso a la corte. Luego reveló algo sorprendente. Dijo: creo que los gemelos podrían ser en realidad mis hijos porque había estado contigo antes que David. Procedimiento que significaba que yo podría ser su padre biológico. Ruth sintió una oleada de miedo y pánico. Ella había ocultado este secreto a todo el mundo, incluidos sus padres, y ahora el médico sabía la verdad. Rose le pidió rápidamente al médico que hablara en voz baja, temiendo que sus padres pudieran estar allí. El médico, al ver su ansiedad, le hizo una oferta. Dijo que podría ayudarla a manipular los resultados de la prueba de ADN e incluso sobornar al juez para asegurarse de que ganara el caso. Pero había una condición. Exigió que Rose le diera un porcentaje de cualquier apoyo financiero que recibiera y que continuara teniendo una relación con él cuando quisiera. Rose estaba sorprendida y disgustada por la exigencia del médico. Él no quería aceptar esos términos. La idea de verse obligada a seguir viéndolo y regalar la mitad de lo que podría obtener era perturbadora. Pero sabía que tenía muy pocas opciones. Si perdía el caso, el futuro de sus hijos estaría en riesgo y todos sus esfuerzos serían en vano. Después de un tenso silencio, Rose aceptó de mala gana las condiciones del médico. Le hizo prometer que todo permanecería en secreto, especialmente para David y su esposa. El médico, satisfecho con los arreglos, salió del apartamento con una mirada de suficiencia. Rose se quedó sola, sintiéndose atrapada y en conflicto. Mientras Rose se sentaba en un apartamento con poca luz después de que el médico se fuera, luchaba con la realidad de su situación. Estaba profundamente preocupada por las decisiones que tenía que tomar. Pero también estaba decidida a asegurar un futuro mejor para sus hijos. Llegó el día de la audiencia judicial y la sala estaba llena de tensión. David estaba sentado en un extremo, luciendo ansioso. Bruce también estaba allí, agarrando sus papeles, con el corazón palpitando con fuerza. El juez había estado revisando la evidencia, incluidos los resultados de ADN manipulados y los sobornos arreglados por el médico. Después de lo que pareció una eternidad, el juez entró en la sala del tribunal y tomó asiento. La sala quedó en silencio mientras se preparaba para anunciar su decisión. David, ya preocupado por el resultado, trató de mantener la calma. El juez comenzó a hablar, con voz firme y autoritaria. Anunció que los resultados de la prueba de ADN, resultados que habían sido cuidadosamente alterados, mostraban que los gemelos eran de hecho los hijos de David. A pesar de la forma engañosa en que Rose había obtenido los resultados, el juez no tuvo más opción que aceptarlos como evidencia válida. El juez dictó sentencia. David,
Tienes que pagar a Rose 10 millones de nairas al mes en concepto de manutención infantil. Esta cantidad está destinada a cubrir las necesidades de los niños y también a asegurar su futuro. David se quedó atónito. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad y se quedó allí paralizado. No esperaba una cantidad tan elevada. La suma era enorme y la realidad de la situación le golpea con fuerza. La decisión del juez era definitiva y David no tuvo más remedio que acatarla. Los resultados del ADN no dejaban lugar a dudas ni a apelación. Rose, por su parte, sintió una mezcla de alivio y de satisfacción. La decisión del tribunal significaba que finalmente recibiría el apoyo financiero que necesitaba para sus hijos. Sabía que el camino había sido difícil y lleno de compromisos morales, pero el resultado le dio esperanzas de un futuro mejor. Cuando David salió de la sala del tribunal, estaba claramente molesto. Tenía que afrontar las consecuencias de las acciones que había realizado y de la manipulación que había sido parte del caso. Ross lo vio irse, sintiendo una compleja mezcla de satisfacción y triunfo por lo que el futuro le depararía a ella y a sus gemelos. Una semana después de que David le pagara a Rose los primeros 10 millones de naira, su vida había cambiado drásticamente. Se había mudado a una casa mucho más grande y mejor, mostrando su nuevo mundo. El estrecho apartamento en el que alguna vez vivió se sentía ahora como un lejano recuerdo. Pero las cosas no fueron del todo fáciles. El doctor había estado tratando de comunicarse con Rose sin éxito. Finalmente decidió visitarla en persona. Se presentó en su nueva y elegante casa luciendo frustrado e impaciente. Ross había estado evitando sus llamadas, sabiendo que podría venir con exigencias. Cuando Rose abrió la puerta, se sorprendió de ver al doctor. Lo dejó entrar, pero mantuvo su dominio frío. El doctor no perdió el tiempo. Rose, he estado tratando de comunicarme contigo desde entonces. Puedo ver que ahora eres una gran dama. No has cumplido tu promesa. Todavía estoy esperando mi porcentaje y que continúes viéndome como acordamos. Rose se quedó parado y dijo, no te voy a dar nada. Hiciste un trato basado en mentiras y ya pagué el precio. Ahora solo estás tratando de chantajearme. La cara del doctor se puso roja de ira. No puedes hacer esto. Teníamos un acuerdo. Si no lo cumples, expondré todo. La gente se enterará de la prueba de ADN falsa y los sobornos se verán en serios problemas. Ross no se echó atrás. Adelante, inténtalo. Si causas algún problema, también te expondré. Revisaré cómo manipulaste los resultados y estuviste involucrado en sobornar a los funcionarios. Te quitarán la licencia y ambos terminaremos en la cárcel. Si te parece bien, adelante. Dije que adelante. El doctor, al darse cuenta de que estaba en una situación difícil, trató de negociar. Está bien, hablemos. Tal vez podamos resolver algo. Pero Ross no estaba interesado en negociar. No hay nada que discutir. Si no quieres meterte en problemas, me dejarás en paz y te quedarás callado. Al ver que no tenía otra opción, el médico accedió a marcharse. Salió de la casa de Rose frustrado y derrotado. Una vez que se fue, Rose cerró la puerta tras él, sintiendo una sensación de alivio y satisfacción. Sabía que había asegurado su futuro y estaba preparada para defenderlo contra cualquiera que intentara quitárselo. Mientras Rose miraba a su alrededor en su nuevo y espacioso hogar, sintió una mezcla de satisfacción y cautela. Había logrado lo que quería. De vuelta en la casa de David, Mary estaba furiosa. Entró furiosa en la sala de estar donde estaba sentado David. Su rostro aún mostraba signos de estrés por el reciente juicio. David, no puedo creer que le hayas dado a Rose esa enorme suma de dinero sin preguntarle. De verdad. Gritó Mary. ¿Cómo puedes ser tan descuidado y tonto? Pensé que eras educado y más inteligente que esto. Estás actuando de forma tan insensata. David levantó la vista, tratando de mantener la calma. Mary, por favor, déjame explicarte. No quería causar más problemas. El tribunal tomó la decisión final y pensé que lo mejor era arreglar las cosas rápidamente y seguir adelante. Mary se puso furiosa. ¿Arreglar las cosas rápidamente?
Ni siquiera te molestaste en investigar adecuadamente. Estoy empezando a sospechar que estabas involucrado con Rose de alguna manera real. No. Hazme entender. ¿Por qué si no, entregarías una cantidad tan grande de dinero sin hacer tus propias comprobaciones? ¿Crees que así como así, lo hiciste? David intentó razonar con ella. No, Mary, no es así. Solo quería hacer lo correcto para los niños. Ahora son mi responsabilidad y quiero asegurarme de que estén bien cuidados. No quería empeorar las cosas alargando la situación. Tal vez la frustración aumentó. ¿Entonces ahora son tus hijos? ¿En serio? Estás diciendo eso sin dudar después de regalar tanto dinero. No entiendo cómo puedes ser tan ingenuo. ¿Y si Rose solo te estaba jugando todo el tiempo? Todo el asunto parece sospechoso y manipulador. David suspiró profundamente. No quería crear más conflictos. Quería resolverlo y asegurarme de que los niños tuvieran lo que necesitaban. Sé que no era lo ideal, pero pensé que era la mejor manera de deshacerlo, al menos por el bien de los niños. Mary sacudió la cabeza, con la cara roja de ira. Bueno, has hecho un lío de las cosas. Deberías haber sido más cautelosa y haber hecho tu propia investigación. Ahora tenemos que lidiar con las consecuencias de tus decisiones. David intentó calmarla. Resolveremos las cosas. Entiendo que estás molesta, pero gritarme no ayudará. Tratemos de resolver esto juntos. Mary no estaba convencida. No sé cómo vamos a solucionar esto ahora. Has hecho las cosas difíciles para nosotros y me preocupan las palabras a continuación. La situación está lejos de terminar. Eso es mucho dinero. Mientras Mary se marchaba furiosa, David se quedó sentado en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que la situación era complicada y, a pesar de sus intenciones, las cosas se habían salido de control. Los problemas entre él y Mary estaban lejos de resolverse y solo podía esperar que encontraran una manera de manejar las consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, el doctor estaba cada vez más frustrado. Su situación financiera era complicada, ya que meses de salario impago lo dejaban en una situación difícil. Alguna vez había visto a Rose como una fuente de dinero fácil, pero ahora sus sentimientos habían cambiado. Estaba enojado con ella y desesperado por dinero en efectivo. Una tarde decidió confrontar a Rose directamente. Fue a su nueva y lujosa casa, con la esperanza de obtener al menos una parte del dinero que le debía. A él. Mientras tocaba el timbre y esperaba con impaciencia, pensó en cuánto necesitaba el dinero para mantener a su propia familia. Cuando Rose abrió la puerta, se sorprendió de verlo. Sabía por qué estaba allí y había estado temiendo estos momentos. Ella lo invitó a entrar, pero su expresión era fría y cautelosa. ¿Qué quieres?, preguntó Rose, tratando de sonar indiferente. El doctor no perdió el tiempo. Rose, necesito dinero. Incluso si no es el porcentaje completo que acordamos. Necesito algo que he estado esperando durante semanas y no puedo seguir viviendo así. Rose negó con la cabeza. No te voy a dar dinero. Hiciste tu cama con engaños y ahora tienes que lidiar con eso. Si intentas amenazarme, me aseguraré de que todos sepan sobre tu participación. Haz lo peor que puedas. La cara de la doctora se retorció de ira. ¿Es así? Bueno, si no me das dinero, ¿qué tal esto? Quiero a mis gemelos de vuelta. Ross lo miró, sorprendido y horrorizado. ¿Estás bromeando? Eres demasiado pobre para pensar que puedes simplemente llevarte a mis hijos. Debes estar loco. La frustración de la doctora se desbordó. ¿Crees que esto es una broma? Hablo en serio. Si no me ayudas, entonces me aseguraré de que te arrepientas. Encontraré una manera de obtener lo que quiero. Meses. Rose se mantuvo firme, su código de voz. Te sugiero que te vayas ahora antes de que las cosas empeoren para ti. No te daré nada y no dejaré que te lleves a mis hijos. Solo estás empeorando las cosas para ti. El doctor, al ver que Rose estaba decidida a ser malvada, dio media vuelta y salió de la casa enojado. Mientras se alejaba, murmuró en voz baja sobre cómo trataría con Rose. Estaba decidido,
entrenado para encontrar una manera de obtener el dinero que necesitaba, incluso si eso significaba tomar medidas drásticas. Ross cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo una mezcla de alivio e inquietud. Sabía que el doctor era peligroso y que sus amenazas no debían tomarse a la ligera. Pero también sentía una firme determinación de proteger su nueva vida y a sus hijos a cualquier precio. Cada vez más preocupada por la amenaza del médico, Ruth decidió tomar medidas drásticas. Compró un arma e hizo un plan para atraer al médico a un lugar apartado con el pretexto de encontrarse con él para una cita secreta. Una noche, Rose se puso en contacto con el médico y le dijo que quería reunirse con él en un lugar tranquilo y remoto. El médico, ansioso por el dinero que le habían prometido, aceptó sin dudarlo. Cuando el médico llegó al lugar de la reunión, Rose ya lo estaba esperando. Cuando se acercó, Rose sacó el arma y, sin previo aviso, le disparó. El médico cayó al suelo, gravemente herido. Rose huyó rápidamente del lugar, dejándolo atrás. El médico, aunque en una situación crítica, fue rescatado por un transeúnte y logró sobrevivir. Mientras tanto, se había sincerado con su esposa sobre todo lo relacionado con Rose y la amenaza que le había hecho antes de ir a verla a la cita secreta. Entonces, cuando no regresó a casa esa noche, su esposa se preocupó. Recordó la dirección que su marido le había dado por si algo salía mal, que era la casa de David. A la mañana siguiente, fue a la mansión de David. Frenética y ansiosa. Le explicó a David lo que había pasado y cómo Rose había engañado a su marido. David estaba furioso. Inmediatamente se puso en contacto con la policía y les informó de la situación. La policía inició rápidamente una investigación. Localizaron a Rose y la arrestaron por el ataque. Cuando el médico se recuperó, también fue arrestado por su participación en el soborno y el engaño. El juez, que había aceptado el soborno, también fue atrapado, despedido de su puesto y arrestado. 2 meses después, la vida comenzó a calmarse para todos. Mary, que había quedado profundamente afectada por el caos, descubrió que estaba embarazada. Ella y David estaban muy contentos con la noticia. La pareja se centró en reconstruir sus vidas y su relación. David había aprendido una dura lección y ahora estaba completamente comprometido con su esposa. Trabajaron en la consolidación de su matrimonio y en la planificación de su futuro juntos. La vida de David y Mary lentamente volvió a la normalidad, y los desafíos que habían enfrentado sirvieron como un duro recordatorio de la importancia de la confianza y la lealtad. Hola, hermosos espectadores. ¿Qué lecciones morales aprendieron de esta dramática historia? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, denle un me gusta, compártanla con sus amigos y presionen el botón de suscripción. No olviden activar las notificaciones para que nunca se pierdan ninguna de nuestras últimas actualizaciones. Muchas gracias, chicos, por mirar. Sigan siendo bendecidos. Los amo a todos. Adiós por ahora.